Muy bien. El tema de hoy, hermanos, pues es un tema que podemos tratar con toda la libertad porque es lo que habla la Biblia. Así es que vamos a usar diferentes pasajes de la Escritura esta noche. Vamos a arrancarnos en unos pasajes que están en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y hablamos de este tema que es muy importante. Usted sabe lo que significa esa palabra tabú, que es algo a veces como desconocido o prohibido, que no se habla. Y a veces en la iglesia no se habla del tema sexual, hermanos. Pero ese es un tema muy importante por diferentes razones, hermanos, ¿verdad? Hay conceptos equivocados que a veces se tienen. Por ejemplo, hay personas que creen que el sexo es sucio. Y a veces nuestros abuelos pensaban de esa manera. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia menciona el sexo como algo que Él mismo lo creó. Cuando uno lee, por ejemplo, hermanos, en Génesis capítulo 1, en el versículo 26, fíjese lo que dijo aquí el Señor. Y tengo que decir otra cosa, hermano, porque algunos, por ejemplo, dicen que el pecado de Adán y Eva fue que tuvieron relaciones sexuales, ¿verdad? Que se comieron la manzana, dicen algunos. Y todo eso es un error, hermano, porque eso no es lo que dice la Biblia. Nada más para que usted sepa es que el Señor creó todas las cosas, puso al hombre en el huerto de Edén para que lo plantara y lo labrase, dice la palabra de Dios. Y después hizo a la mujer. Y había un árbol en medio del huerto que le dijo: de este árbol tú no vas a comer. Puedes comer de todo lo demás excepto de este árbol, porque el día que comas de este árbol ciertamente morirás. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Que ellos desobedecieron a Dios y comieron del árbol que Dios les dijo que no comieran. Pero no fue la relación sexual, y ahorita se los voy a demostrar. Entonces Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Aquí nos está diciendo ya otra cosa, hermano, que el homosexualismo no lo creó Dios, que nadie nace homosexual. Eso es una publicidad que a nosotros nos están bombardeando, y a nuestros jóvenes les están diciendo, y a nuestros niños les están diciendo constantemente, pero eso no es lo que dice la Escritura, hermano. El día que tuvieron los jóvenes el car wash, hermano, estábamos ahí sentados, algunos estábamos haciendo diferentes cosas, y yo reconocí a alguien que venía a esta congregación, pero esta congregación era una congregación anglo antes, ¿verdad? Calvary Chapel. Y entonces reconocí a esta señora y empecé a conversar con ella. Le dije: ¿cómo te va en la iglesia? Y me dijo: ya no voy a la iglesia. Le digo: ¿por qué ya no vas a la iglesia? ¿Y tu esposo? Él sí va a la iglesia. Me dijo: él está muy activo en la iglesia, pero yo ya no voy. ¿Y por qué? Le digo yo. Pues más que todo es por un tema social, me dice. ¿Y cuál es ese tema? La cuestión del homosexualismo, me dice. Yo no estoy de acuerdo, me dijo. No estoy de acuerdo de eso, porque ellos son criaturas de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Son criaturas de Dios. Dice: ellos nacieron así. Ahora yo le quiero decir, esta persona está en política. Esta persona está en política, está metida en política. Y eso es un tema que los políticos el día de hoy están machacando y machacando, pero es una mentira. Aquí dice: los creó Dios a su imagen. Dios no es homosexual, hermano. Yo no soy o como dicen algunos homofóbicos, siempre le ponen eso, ¿verdad? Que la homofobia, hermano, es miedo a los homosexuales. Yo no le tengo miedo a los homosexuales. Entonces, algunos dicen, le tiene aversión a los homosexuales. Bueno, mira, hermano, las cosas que son pecado son pecado. Hay heterosexuales que están en pecado también. Hay gente que es hombre y mujer y están en pecado. Algunos dicen, bueno, el homosexualismo manda al infierno. La Biblia dice la paga del pecado, no solamente el homosexualismo. El pecador que no se ha arrepentido se va al infierno, sin Cristo, a una eternidad. Esa es la realidad. No es solo el homosexualismo, y hay gente que no es homosexual, que son heterosexuales, que no beben, que no usan drogas, que no hacen nada de eso, pero no tienen a Cristo y no se han arrepentido de sus pecados. Y la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Igual que los demás,
se van a una eternidad sin Cristo. ¿Por qué? Porque el único medio de salvación y de limpieza de pecados es Cristo. Entonces, fíjese, hermano, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Bendijo ese matrimonio, fue el primer matrimonio, hermano. Y Dios los bendijo. ¿Usted sabe qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir bendecir? Bendecir es decir bien, hablar bien, dar su aprobación. Cuando usted bendice algo, es cuando usted dice, yo estoy de acuerdo con esto. Para mí eso está bien. Y Dios vio al hombre y a la mujer y los bendijo, dice. Y dijo, fructificad y multiplicaos. Ahora, en aquel tiempo, como en el tiempo de hoy, hermano, la procreación era igual. Lo único es que cuando uno lee el capítulo 3 de Génesis, cambian las cosas. Porque hubo desobediencia del hombre y de la mujer y el Señor habla a ellos, hermano. Eso no lo puse aquí, pero vamos a verlo nosotros rápidamente. En Génesis capítulo 3. Vamos a ver, hermano. Bueno, no lo tenía yo aquí, ¿verdad? No lo tengo entre los pasajes que tengo, pero esto es algo que nosotros podemos ver aquí. O sea, el diablo vino en la manera de la serpiente, ¿verdad? Y vino y tentó a la mujer, y la mujer comió del fruto y le dio a su marido. Y después de que ellos pecan, Dios empieza a buscar al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Le dice, tuve miedo porque estoy desnudo, le dice. Comiste del árbol que te dije que no comieras. Y entonces, el versículo 12, y el hombre respondió, fue la mujer, ella es la culpable de todas mis desgracias. Fue la mujer que tú me diste, yo estaba bien solo, pero a ti se te ocurrió darme una mujer. Ella es la que me hizo tropezar. ¿Dónde he oído yo esas historias, hermano? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mire, hermano, Adán no era un tonto. Dios hizo a Adán, hermano, antes del pecado. Yo creo que Adán tenía un coeficiente intelectual lo más elevado que se pudiera hacer, pero al mismo tiempo era puro y limpio. Así lo hizo el Señor. Hizo mucho trabajo antes de que cayó en pecado, creo yo, hermanos. Acuérdense que Adán vivió más de 900 años, ¿verdad? Eso lo dice más adelante. Y dice, me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. O sea, es una cadena de cosas, ¿verdad? Fue la serpiente, el diablo. ¿Cómo le dicen algunos? Ay, diablo infeliz, ¿verdad? Diablo cochino. Mire, el diablo nos puede tentar, pero no nos puede obligar a pecar, hermano. A ninguno de nosotros nos tuerce el brazo, nos pone una pistola en la cabeza. Nos pone la mesa servida para pecar, pero no nos obliga a pecar. Así es que cada quien tiene que asumir su responsabilidad. ¿Ha oído esa gente que dice, es que un espíritu de lascivia se apoderó de mí? ¿Ha oído eso? Es que un espíritu de pornografía, sale de él. Y la gente no agarra su responsabilidad, hermano, porque mire, el diablo ciertamente tiene poder, pero que el Señor lo reprenda. El que está en nosotros tiene más poder que el diablo. Y el que está en nosotros, hermano, nos guarda a nosotros del pecado. La Biblia dice, resistan al diablo y él huirá de vosotros. O sea, nadie puede decir aquí, es que fue muy grande la tentación. La Biblia dice que cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos, es atraído y es seducido. Es como la imagen del pez que anda en el agua y el pescador que lanza una caña. Y yo vendía equipo de pesca hace muchos años, hermano. Y habían unas que tenían unas campanitas, hermano, ¿verdad? Que dice que brillaban. Yo como nunca había pescado así, hermano. Yo solo había pescado con un pedazo de plomo y una lombriz y eso era todo. Entonces llegaban ahí los viejones estos ricos, ¿verdad? Llegaban ahí en Guatemala porque era carísimo. Y me decía, ¿qué pesco? Con esto vas a pescar, le decía yo. Y entonces los peces miraban aquella campanita y decían, ahí hay comida. Y se iban y mordían y terminaban en el sartén, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice en el libro de Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, ninguno de nosotros puede decir,
¿Y por qué si Dios sabía? ¿Por qué Dios me puso ahí? Dios no te puso ahí. Dios no tienta a nadie. El que tienta es el diablo y tu propio corazón. Nuestro corazón nos tienta a hacer lo malo. Entonces, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. Cada uno es atraído y seducido de sus propios malos deseos. Entonces, ¿pero qué hizo Eva? La misma historia que se repite hoy. Fue Satanás, fue la serpiente, me engañó y yo comí el fruto y caí. Y entonces dice aquí el versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre sus simientes, es decir, sus descendientes, y tus descendientes. Ahora aquí está hablando de Satanás. Está diciendo, entre Satanás y la humanidad va a haber una enemistad. Aquí esto se le llama, hermano, un prototipo del evangelio, porque Cristo viene de una mujer que se llamaba María. Y entonces aquí dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso quiere decir que, bueno, la imagen sería como una serpiente que viene, te muerde aquí, en esta parte de aquí, pero tú le vas a herir la cabeza. Y usted sabe que ahí sí, ishkamik, ¿verdad? Se muere el diablo. Bueno, en la historia de la profecía, hermano, nosotros sabemos quién es el vencedor y quién es el vencido. Cristo vence y Satanás es lanzado vivo al lago de fuego. Hay mucha cosa que hablar aquí, hermano, muchas cosas que hablar. Pero bueno, le dice a Satanás: bueno, voy a poner esta enemistad entre ti y la mujer. A la mujer dijo, 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Es decir, vas a tener un deseo constante de enseñorearte de tu marido. Pero dice, él se enseñoreará de ti. Ahora ya comprenden, ¿verdad, hermanas? Amén. Y hermanos. Multiplicaré en gran manera tus preñeces. Eso es lo que dice. Bueno, eso es consecuencia del pecado. Y al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, porque nosotros no podemos decir, la mujer, mire, Señor, esta mujer que me diste me malaconsejó. Y nosotros no somos inocentes, hermano. Y el hombre sabe hacer lo bueno, y entonces el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les es contado por pecado. Entonces no podemos decir, si oímos un mal consejo de la mujer, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? No, ¿sabes qué? Así no dice la Biblia. Eso no es lo que Dios me está guiando a hacer. Pero a ese vecino hay que ir a tirar la basura. Eso no, yo no voy a hacer eso. Como le dijo la mujer a Job, ¿verdad? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Y entonces Job no hubiera podido decir, a mí, Señor, a mí me dijo la mujer. No, él tenía sabiduría de Dios para decir, no, eso no se hace. Como una mujer insensata me estás hablando, me estás mal aconsejando, le dice. Entonces, yo le quiero decir esto, hermano, porque esto es el pecado realmente, no es la relación sexual. Aquí dice que Dios los bendijo y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. O sea, las preñeces antes del pecado debieron de haber sido diferentes. En esto la gente generalmente tiene muchas preguntas. ¿Y usted cómo sabe eso? Bueno, uno está deduciendo, ¿verdad? Porque acuérdese, hermano, cuando uno lee la descendencia, es un gentillal, hermano. Fíjese, hermano, yo conocí un hombre, bueno, una familia que eran 25 hermanos aquí en Cali Mesa. Hermano Goito, pues 15. ¿Cuántos son en total de tu familia, mija? Saber, ¿verdad? 15 hijos, pero nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos, es un gentillal, hermano. Y mi hermano Goito pues, no tiene 100 años. Ahora imagínense en 900 años, hermanos. O sea, era un gentillal que procreaba a esta gente. Entonces, pero después del pecado viene el dolor en las preñeces, ¿verdad? Entonces, fíjese, hermano, dice aquí, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta de semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto. Por cierto, aquí estoy otra vez en Génesis 1, ¿verdad? ¿Sí estaban ahí, hermanos? Ok. Os será para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Aquí está hablando de una pareja bendecida por Dios. Estoy en el 31 ahora. Dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí, ¿cómo era, hermanos? Todo lo que había hecho, incluyendo el matrimonio de Adán y Eva. Todo eso está incluido ahí. Vio Dios todo lo que Él había hecho. ¿Y cómo era lo que Él había hecho? Era bueno, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es decir, el sexo dentro del matrimonio. Dios vio todo lo que había hecho y dijo: es bueno en gran manera. Dios bendijo el sexo dentro del matrimonio. Génesis 2 del 1 al 3. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho, en toda la creación. El 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, como dice ahí, hermanos. ¿Saben qué quiere decir una sola carne, hermano? En la Escritura, cuando la Biblia habla de son una sola carne, está hablando de que se van a unir sexualmente también. De eso se trata la Escritura, hermanos. Cuando uno lee esto, va a dejar el hombre padre y madre, se unirán, serán una sola carne, y estaban ambos, ¿cómo, hermanos? ¿Se da cuenta que la Biblia habla de estos temas, hermanos? Ambos estaban desnudos, Adán y su mujer. ¿Y qué pasó con ellos? No se avergonzaban. ¿Por qué? Porque dentro de la voluntad de Dios es bendecido el sexo dentro del matrimonio. Y eso es una cosa que necesitamos entender. Porque hay mujeres y hombres que tienen el concepto de que el sexo es sucio, y el sexo no es sucio. Aquí no ha dicho nada de suciedad del sexo, hermanos. Sin embargo, más adelante en las leyes que Dios le dio a Moisés, hermano, el Señor sí mencionó sexo que es sucio, no solamente sucio, que es abominable a los ojos de Dios. Y usted se va a sorprender el día de hoy, hermano, porque algunos de ustedes ya saben estas cosas que yo voy a decir. Pero hay ciertas cosas que menciona la Escritura que uno a veces dice: y eso yo no sabía que decía eso la Biblia. Pero si usted ve, por ejemplo, hermano, en Deuteronomio capítulo 23, versículo 17 y 18. Dicen algunos que la prostitución es la profesión más antigua de la humanidad, dicen algunos. Yo no sé si eso es verdad, pero en este tiempo ya existía la prostitución. ¿Ah? Pues, pero así es como dice la gente, ¿verdad? Es una profesión, dicen ellos. Así dicen, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense, Deuteronomio 23, 17 y 18, Dios dice lo siguiente. Esto es respecto al sexo: no haya ramera de entre las hijas de Israel. O sea, que es una cosa que Dios dice: nadie puede vender su cuerpo por sexo o por favores. Que hay diferentes maneras de prostituirse. Estaba viendo, hermano, un reportaje de actrices especialmente famosas, y todo lo que se decía y todo lo que se conocía en ese medio. Y decía, bueno, la mujer que quería llegar realmente hasta la cima de esa carrera como actriz, tenía que prostituirse con productores, con gente importante en el medio artístico. O sea, no solamente es por dinero. Hay gente que se prostituye, y el Señor dice: no habrá ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita. ¿Qué es un sodomita? Es un homosexual. Es alguien que tiene sexo homosexual, hombre teniendo sexo con hombre entre los hijos de Israel. No traerás paga de ramera,
ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Entonces, esto lo dice la Escritura. Una cosa que el Señor descalifica completamente es la prostitución. Dice, eso no es un sexo limpio. ¿Dónde es el sexo limpio y bendecido? Dentro del matrimonio. Dios vio que era bueno. Aquí no dice eso, aquí dice que es abominación. Es sucio, hermano, y hay muchas consecuencias por hacer eso. Levítico 19:29. Aquí habla, hermano, de que habían padres a veces que prostituían a sus hijas también. Hermanos, miren, lamentablemente yo les tengo que contar algo, una práctica que había en Guatemala. Yo no sé si en toda Latinoamérica eso es así, pero en Guatemala había una costumbre que los papás, cuando los hijos llegaban a cierta edad, decía, a este hay que llevarlo a hacerse hombre. Se lo llevaban con una prostituta. Entonces, o sea, entraban a la adolescencia y eso era graduarse de hombre, que lo llevaban a casas de prostitución. Esto estamos hablando de lo que pasa en el mundo, o sea, de los conceptos que tiene la gente en el mundo. Yo estaba hablando de esto con mi hijo hoy en la mañana. Le digo, vamos a ir al Swami, mi hijo. O sea, la gente está viviendo vidas que nosotros ni imaginamos, mi hijo, que vos no sabés ni siquiera que existe. Y empecé a contarle algunas de estas cosas. Me dice, no puedo creer eso. Dice, eso hacen los papás con los hijos. Sí, le digo yo. O sea, los mismos papás pervierten a sus hijos. Entonces, fíjese, aquí dice, hermano, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. O sea, tal vez el papá necesitaba un favor. ¿Y qué hacía? Vendía a su hija. Daba a su hija para obtener un favor o para obtener dinero. Dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. ¿No le dicen a la ciudad de Las Vegas? ¿Cómo le dicen, hermano? La ciudad del pecado, ¿verdad? Sin City le llaman. Y esa es una de las cosas, hermano, que está bien terrible en Las Vegas. En Las Vegas, donde sea que usted va, encuentra papelitos. Andan jovencitos repartiendo papelitos de compañía, dice, de mujeres de compañía. Son prostitutas completamente, hermano. Entonces, bueno, esto habla la Escritura. En Levítico 20, versículo 10 al versículo 12, escuche esto, hermano. Esto también es algo que delante de los ojos de Dios es asqueroso, es sucio. Dice versículo 10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Dentro de la legislatura de Dios, habían jueces en Israel. Y el Señor decía, cuando esto suceda, vas a matar a los dos. ¿Y cómo los mataban, hermano? Los apedreaban, morían, y decía, su sangre será sobre ellos. Y eso del tema de la pena de muerte, déjenme hacer un paréntesis aquí también. Hay muchos que dicen, no, pero solo Dios puede quitar la vida. Eso es verdad. Pero Dios tiene leyes. Yo no sé si ustedes alguna vez han leído Romanos 13, pero en Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades, porque las que hay por Dios fueron establecidas. Y quien resiste a la autoridad, resiste a lo establecido por Dios. Dice, teme al que tiene la autoridad, porque no en balde lleva la espada. O sea, en este tiempo sería al policía, respétalo, porque no en balde tiene pistola, ¿verdad? Se han oído escándalos, yo sé que hay corrupción y todo eso, hermano, pero también, fíjese, cuando condenan a alguien a muerte. Yo estaba oyendo una noticia hoy, que un hombre de 70 años lo condenaron a 5 cadenas perpetuas por crímenes que cometió en los años 70. Desde los años 70 hasta este punto se había mantenido en solitario porque lo querían matar. Entonces lo cambiaron de cárcel para que empezara a cumplir otra condena y ahí lo mataron. Entonces estaban protestando y decían, no, pues es que eso es injusto. Bueno, no se hizo como debía de ser. Pero la cuestión es que una persona, en este caso el adúltero, el que se iba con una mujer que no es la suya, o la que se iba con un hombre que no era el suyo, ¿qué dice Dios? A los dos los vas a matar. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Jesús cuando le llevaron a la mujer, verdad?
esta mujer fue encontrada en el acto del pecado. ¿Y el hombre qué? ¿Y el hombre? Y yo digo, bueno, ¿y por qué no trajeron al hombre? El Señor dice, bueno, el que esté libre de pecado entre ustedes, a ver, tire la primera piedra. Tal vez estaba ahí diciendo, sí, pregúntenle a Jesús, y ese mismo era. Entonces el Señor, bueno, la perdona a esta mujer. Ahora, dice ahí, vas a matarlas. Cualquiera, versículo 11, que yaciere con la mujer de su padre. ¿Y esas cosas pasan? No, hermanos, hay unas asquerosidades, hermano. Y la Biblia habla de todas esas cosas, aberraciones, desviaciones, hermanos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Es responsabilidad de ellos. Cuando alguien es condenado a muerte y es ejecutado, su sangre sobre esa persona. No, pero yo no quiero jalar el switch de la silla eléctrica. Su sangre sobre él, no sobre aquel. No, pero yo no quiero darle, bueno, ahora ya no lo fusilan, ¿verdad? Ahora es la inyección letal, porque es más humano. Dice, bueno, el que aplica la inyección letal está libre delante de Dios. Su sangre será sobre él. ¿Por qué? Porque, hermano, si tú encuentras una botella amarilla con una calavera grande ahí, que dice, peligro, no se tome eso, y te lo tomas, ¿a quién le vas a echar la culpa? Su sangre sobre ti mismo. Tú te mataste solito. Y el que rompe la ley es culpable y su sangre sobre él. Ese es todo el punto de la pena de muerte, hermano. No sé por qué los políticos nos hacen bolas con tanta cosa. Es necesaria la pena de muerte. Esta era parte de las leyes, ¿verdad? Bueno, dice versículo 12, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. ¿Cómo la ves, hermano? Si se aplicaran esas leyes el día de hoy, la población mundial sería mucho menos, hermano. El que tomare mujer a la madre de ella, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, o sea, a la mamá y a la hija. ¿Y pasan esas cosas? Sí. Si no, mire ahí en Utah, aquellos mormones, hombres santísimos, ¿verdad? Tienen a la mamá, a la hija y a la otra hija y a la hija y a la hija de la hija. Todo eso está pasando el día de hoy, hermanos. Y usted los ve ahí muy perfumadones con su corbatita y vienen a ofrecerle cosas y le corto el pasto y todo eso. Y en esas cochinadas creen ellos. Pero claro, eso no se lo van a decir su camisita blanca. Ustedes, hasta las chavas a veces dicen, ay, qué guapo, ¿verdad? ¿Ah? Ellos creen en todas esas suciedades. Y José Smith, el fundador de ellos, era un hombre asqueroso, hermano. Tuvo una mujer que tenía 12 años, hermano. Una de sus mujeres. Tuvo no sé cuántas mujeres y un chorro de hijos. Bueno, esas cosas practican. Y Dios dice que es abominación ese tipo de cosas. Bueno, versículo 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, ¿y esas cosas pasan? Claro que sí. Y viere su desnudez, es decir, aquí es que se acuesta con ella, ese es el lenguaje que usa la Biblia. Y ella viere la suya, es cosa execrable, es decir, no se permite, es cosa sucia. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. O sea, una ejecución pública. Bueno, hoy se meterían los derechos humanos, hermano. Esto no se puede hacer el día de hoy, ¿verdad? Porque eso es así. Pero aquí dice, a ojos de los hijos de su pueblo, descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo, es decir, excluidos. Aquí no está hablando de ejecución. Y bueno, por cierto, hermanos, eso cuando uno lo ve médicamente no es bueno. No es buena la relación sexual en medio de la menstruación. Mírelo médicamente, investíguelo usted y usted va a ver que el Señor tenía sabiduría en todo lo que Él mandaba, hermanos. Todas sus leyes, cuando Él le decía al pueblo, no hagas esto, no hagas aquello, habían leyes como de salud. Y cuando Dios le decía, no hagas esto, no comas esto,
Cuando tú andes allá en la guerra, lleva una pala dentro de tus cositas, ¿verdad? Y entonces después de que vayas al bañito allá en el campo, haz un hoyito y cubres lo que hiciste porque Jehová anda en medio de ustedes, dice. O sea, todo eso uno lo lee y dice, Dios habla de todo eso, Dios habla de todo eso. Dios habla de todo eso, hermanos. Entonces, a ver, ¿por dónde vamos aquí, hermanos? 19, la desnudez de su hermana. 20, cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, es decir, con de la tía, ¿verdad? La desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Dice, el que tomara la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Entonces, incluso, hermano, Jesús fue más allá. Fíjese, uno de los mandamientos en Éxodo 20:17 dice, no codiciarás ninguna cosa que sea de tu prójimo, incluyendo la mujer de tu prójimo. Dios manda, mira, tú alégrate con tu mujer, no con otra. No andes viendo lo que no tienes que andar viendo. Eso es lo que enseña la Escritura, ¿verdad? Entonces, Jesús lo llevó más allá y Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Entonces, esto nos dice a nosotros que la pornografía es adulterio, hermanos. Es inmoralidad. Y que eso nosotros no lo podemos hacer. Las perversidades y desviaciones, hermano, en Levítico 20 y en Éxodo 22 habla de un tema que se llama el bestialismo, hermano. ¿Qué es el bestialismo? Sexo de humanos con animales. Entonces, son cosas asquerosas, hermano. Y usted dice, pero todo eso sucede el día de hoy. ¿Sabe usted que hay pornografía de bestialidad también, hermano? O sea, vivimos en un mundo bien podrido, hermanos. Y entonces Dios dice, vas a matar a la mujer o al hombre que haga esto y al animal también los vas a matar. O sea, esto era de pena de muerte, hermano. Habla del homosexualismo. Miremos, hermano, Levíticos 20:13. A ver, ¿quién me lee Levíticos 20:13? Ok, el homosexualismo, que el día de hoy, usted sabe, hermano, que ellos celebran unos desfiles que se llaman Gay Pride, o sea, el orgullo homosexual. Eso no hay nada de estar orgulloso de eso, hermano. Dios lo llama una abominación. Ahora, fíjese, hermano, a tal punto ha llegado la perversidad del día de hoy. Hay una Biblia en inglés, hermano, es la Biblia más aceptada por mucha gente que habla inglés, que se llama King James, ¿verdad? Pero el movimiento homosexual hizo una Biblia en burla que se llama Queen James. O sea, King James quiere decir el rey Santiago, pero Queen James quiere decir la reina Santiago. Entonces la cuestión es que cuando yo vi ese anuncio, hermano, parte de esa Biblia está en el internet y empecé a leer y dije, a ver, quiero ver qué dice en pasajes como ese que acabamos de leer. Dice, no te ayuntarás, no te acostarás con un hombre como con mujer. ¿Qué pasaba según la Biblia? Dice, ambos tienen que morir, cometieron abominación. Entonces, le voy a decir la explicación que trae esa Biblia Queen James de estudio. Dice, no, dice, está diciendo que si era un hombre casado, no se debía de acostar, tener sexo con otro hombre en la misma cama donde dormía con su mujer. Eso es una mentira, hermano. O sea, las cosas Dios las pone sencillas en blanco y negro, punto. Entonces, cuando Dios dice, ¿sabes qué? Eso es una abominación. No hay motivo de estar orgulloso. Eso es vergonzoso, hermanos. Entonces, eso es lo que dice la Escritura. Bueno, habla, por ejemplo, en Romanos 1, en Romanos capítulo 1, vamos a ver ahí rápidamente, hermanos. Romanos capítulo 1. Mira, hermano, cómo es
incluso algo que Dios, como un juicio de Dios, como Dios emitiendo un juicio. Romanos 1, en esta parte, hermanos, está hablando de los que rechazan la verdad. Usted sabe que la palabra de Dios es la verdad. Cuando Dios dice el homosexualismo es pecado, el lesbianismo es pecado, el adulterio es pecado, el codiciar en el corazón es pecado, eso es la verdad de Dios. Alguien puede decir, bueno, mire, pero yo opino. Bueno, tu opinión o la mía es un cero a la izquierda. No sirve. La verdad es absoluta y es la verdad de Dios. Cuando Dios dice una cosa, eso es. Ahora, este pasaje está hablando, hermano, cuando el hombre decide levantarse contra Dios y el hombre dice, Dios dice eso, pero yo digo otra cosa. Entonces, le viene un juicio a esa persona. Y de eso está hablando este pasaje. En Romanos 1:24 dice lo siguiente, por lo cual, vamos a ver un poquito antes, hermano. Vamos a leer aquí desde el 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No es eso lo que están haciendo, lo que yo le estoy diciendo ahorita, que se dice, no es así, no. Eso es, hermano. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, si nosotros, por ejemplo, vemos la cuestión de la evolución, ¿qué dice la gente de la evolución? No, pues nosotros venimos del mono. No hay Dios, no nos creó nadie. Nosotros existimos por nosotros mismos. Pero un salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Usted entró y vio las sillas, ¿verdad? ¿Esas sillas nos hicieron solitas, hermanos? O usted piensa y las mira y dice, ay, qué sillas tan bonitas se hicieron por ellas mismas. Esas las hicieron en una fábrica, hermano. Hubo gente que estuvo trabajando. O sea, el sentido común le dice a usted que hay un creador, ¿verdad? Usted ve una creación, tiene que haber un creador. Entonces, aquí dice, porque las cosas invisibles de Él, versículo 20, su eterno poder y deidad, es decir, que Él es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, es decir, teniendo conocimiento, hay Dios, hay un Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que empezaron a andar en obscuridad espiritual. Ahora, cuando uno anda en oscuridad, uno se tropieza con todo, hermano, se golpea con todo. Entonces, espiritualmente tú no ves. Fíjese, hermano, el contraste. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, el contraste es, aquí, hermano, no quisieron reconocer a Dios, su palabra, la verdad de Dios, y andan con el corazón entenebrecido, con la mente entenebrecida. Pero el que anda con Dios, Dios le va alumbrando el camino. Entonces, es una cosa bien tremenda esto, hermanos. Dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Decía un psicólogo el otro día, el error empieza desde el nacimiento, dice. Estamos cometiendo un error desde el nacimiento. Decía un barbudón así, todo... Se me hizo como aquellos, ¿se acuerda de aquellos que traían un lente aquí, que traía una cosa? No sé cómo se llamaban esos, ¿verdad? Un expertazo que lo pusieron ahí. Estamos cometiendo un error desde el principio. ¿De qué habla, señor psicólogo? Es que a una niña le ponemos nombre de niña. ¿Y usted qué sabe qué quiere ser ella cuando crezca? Y al niño le ponemos nombre de niño y le compramos carritos. Tú sí entendiste, ¿verdad, hermano? Le compramos carritos. O sea, nosotros los estamos llevando a que sean hombre o mujer. ¿Sabe qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Profesando ser sabios, se hicieron brutos, se hicieron tontos. Entonces, fíjese, hermano, y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible, un Dios que nunca se corrompe, que es perfecto, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice, por lo cual también, entonces aquí entra Dios. Aquí es donde Dios dice, ok, tú no quieres creer en mí, no te importa mi palabra, yo te la digo, tú la echas a tu espalda. Ok, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ese verbo, hermano, en el griego es como cuando el policía lleva a un esposado, ¿verdad? Y lo entrega a las autoridades y dice, aquí está este. Ustedes sabrán lo que van a hacer con él. Entonces aquí dice, Dios los entregó. ¿A qué los entregó? A la inmundicia, a la suciedad, en las concupiscencias, sus malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Siempre que aparece la palabra pasión en la Biblia, habla de un deseo sexual desordenado, sucio, desaprobado por Dios. Siempre que la Biblia habla de esto, dice, a ver, ¿dónde voy, hermano? El 26. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, aquí hay una tercera vez, dice, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, todo esto habla la Biblia, hermano. Cuando se habla de sexualidad, hay cosas que Dios bendice y hay cosas que no. Últimamente Dios bendice el sexo dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado y digno de muerte de acuerdo a las leyes de Dios. Y hoy, hermanos, creo que vamos a terminar con esto. 1 Corintios 6, de 9 al 10. La próxima semana vamos a hablar de la relación del esposo y la esposa. Ya específicamente, pero quería introducirme al tema, hablando de estas cosas, las cosas que Dios establece, las cosas que desaprueba también, las cosas que aprueba. 1 Corintios 6, del 9 al 10, al 11, perdón. Y con esto vamos a terminar. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. ¿Qué es fornicar? Es sexo fuera del matrimonio. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ¿cómo le llaman hoy? Transgender, ¿verdad? Ni los transexuales, ni los que se echan con varones, eso no es acostarse, es tener sexo con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, escuche bien, dentro de la iglesia. Aquí está diciendo, algunos de ustedes eran así. Dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo cual quiere decir también esto, hermano, que Dios aún puede limpiar y puede perdonar al adúltero, al que ha caído en bajezas sexuales, a la prostituta. Dios perdona el pecado, porque aquí dice, esto eran algunos de ustedes. O sea, de esa iglesia dice, esto eran ustedes, pero ya habéis sido lavados y perdonados por la sangre de Jesús. Entonces, hay esperanza. Aquella mujer que cometió adulterio, Jesús se queda solo con ella. Le dice, mujer, ¿dónde están los que te estaban acusando? Dice, no están, Señor, se fueron. Ni yo te condeno. Vete a tu casa y no peques más.
Eso es arrepiéntete, arrepiéntete. Entonces, mire hermano, nosotros, el pueblo de Dios, nosotros vamos a hablar de la pureza del sexo la próxima semana. La pureza dentro del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es un pueblo santo. No se nos está permitido hacer las cosas que hace el mundo. Entonces, si una persona que no conoce a Cristo ha caído en todo esto y dice, yo me siento sucio, yo no me siento bien. Bueno, Dios es misericordioso, perdonó a algunos de estos que se arrepintieron y el mismo Dios perdona el día de hoy. Si un hermano en Cristo hubiera caído en pecado, Dios todavía lo perdona. No estoy diciendo que le quita las consecuencias. Cuando uno lee del adulterio, dice, tomará el hombre brasas en su vientre y no se quemará. Eso es lo que dice la Biblia. Heridas y vergüenza hallarás, su afrenta no será borrada. Entonces hay consecuencias, pero hay perdón, hay esperanza en el Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, pónganse de pie, vamos a orar esta noche. Vamos a darle gracias al Señor, hermano. Vamos a orar también. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, nosotros venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias por todas tus misericordias, Señor Padre. Señor Padre, hay cosas, Señor, a veces en nuestras vidas, en nuestro pasado, Padre Celestial, que agradecemos profundamente que tú nos hayas limpiado de ellas, Señor Padre. Algunos de nosotros en ignorancia hicimos cosas, Señor, que son desagradables delante de tus ojos, Señor Padre. Pero te agradecemos, Señor, porque fuimos recibidos a misericordia, Señor. Y un día, Señor, pusiste tus ojos en nosotros y nos enseñaste que lo que hacíamos era pecado, Señor. Que todas las cosas, algunas de las que nos gozábamos, Señor Padre, eran una suciedad, Señor. Y cambiaste nuestro corazón y nuestra mente, nuestra vida, Señor. Y ahora, Señor Padre, podemos caminar contigo. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, por cada persona que está en este lugar. La persona que no te conoce, Señor, que no siente esperanza, que tal vez se ha dado cuenta de su pecado esta noche, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que esta persona, Señor, actúe conforme a lo que tú le has mostrado, Señor, y se arrepienta de su pecado, Padre. Tú eres amplio en perdonar. Si algún hermano hubiere caído, escucha, hermano, si hubieres caído, pídele perdón al Señor y el Señor te perdona. Confiesa tu falta al Señor y apártate de lo sucio, de lo que a Dios no le gusta. Señor Padre, gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado esta noche. Bendice al grupo de mis hermanos que estamos aquí, a los jóvenes que están, Señor, aquí abajo también. Ayúdanos a todos, Señor, a vivir en pureza, en santidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.